Como, como dijo Sandra, soy docente de TechSoup ya varios años y he estado dictando el curso de electroneumática. Electroneumática es un área de la automatización en plantas industriales de manufactura, de minería, en industria oil and gas, infinidad de rubros se utiliza la neumática. Este curso de electroneumática que estamos brindando, pues nos va a permitir ver un poquito más sobre las automatizaciones con neumática. Es decir, debemos saber los principios básicos de la neumática para poder llevar bien este curso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que básicamente se va a llevar en este curso? De electroneumática es el tema de cómo diseñar una máquina o una mejora en una máquina utilizando la neumática como la manera que se va a dar movimiento a lo que queremos automatizar. Es por eso que este masterclass se enfoca en el diseño y el desarrollo de una prensa neumática, ¿no? Aparentemente parece fácil, ¿no? Ah, una prensa neumática, eso es pichanga, ¿no? Es un actuadorcito nomás. Pero en realidad, ahora, en la actualidad, ¿no es cierto?, se necesita tener varias consideraciones, no solamente el botón de inicio y de paro, también se necesita botón de paro de emergencia, se necesita algunos controles de seguridad, ¿no? Existen prensas que por seguridad necesitan poner las dos manos en los botones de accionamiento para que pueda bajar la prensa, ¿no? Igual existe también controles que permitan que la prensa, con un solo pulso manual, el operador funcione la prensa. Pero también es importante decir que si estamos en un proceso automático, ¿no? Nosotros, si queremos automatizar algo, es porque nos interesa rapidez, nos interesa producir lo más rápido posible, manteniendo excelentes parámetros de calidad. Entonces, tener el operador presionando el botón de Start no es muy práctico, no nos serviría, ¿no? Entonces existen otros botones, como por ejemplo el botón de ciclo único y el botón de ciclo continuo, ¿no? Ciclo único, el operador para iniciar el equipo a funcionar, utiliza el ciclo único y la automatización, el ciclo de automatización se produciría una sola vez. Si yo pongo de manera ciclo continuo, entonces mi proceso de automatización se va a desarrollar de manera continua. Termina el ciclo y automáticamente empieza un nuevo ciclo. Definitivamente, en este curso vamos a ver algunos controles importantes, como por ejemplo tiempos entre ciclo y ciclo. De repente podemos ver el tema de cuántas veces quiero que se repita el ciclo automáticamente y detenerse. Podemos ver, por ejemplo, controles de presión. Justo es lo que vamos a ver ahora. Cómo controlar que la presión de prensado sea una determinada y luego retorne el actuador, ¿no? Todo esto es lo que vamos a ver en este curso de electroneumática y entrando ya a ver el tema de hoy es ver el tema de cómo desarrollar una prensa neumática. Bueno, antes yo les quería mostrar un poquito las aplicaciones que se pueden tener con la neumática, ¿no? Podemos tener elevadores de pesos, podemos tener algo muy importante que se está dando en la actualidad, las válvulas de procesos, ¿no? Para procesos mineros, ¿no? Acá tenemos una válvula pinch.
¿no? Que es accionado con un simple actuador neumático lineal. Acá tenemos una válvula de cuchilla. Normalmente se tiene un volante que hace mover la cuchilla, pero podemos tener un actuador neumático que la accione. Todo esto para mejorar la rapidez, ¿no? del proceso. Igual en la neumática se utiliza en industrias de manufactura. ¿Por qué? ¿Cuál es uno de los principales motivos? Porque el aire comprimido, si existiera fugas, pues no contaminaría el producto que se esté envasando. Y eso pues nos va a asegurar que el producto que estamos envasando pues sea un producto inocuo, que no haga daño al consumidor. Bueno, también se tienen esos procesos que seguramente hemos visto de fabricación de los automóviles, ¿no? Aquí tenemos un brazo Kuka, tiene motores, servomotores que activan los ejes del brazo, pero normalmente en el extremo, en donde está la pinza o los dedos, son herramientales neumáticos. Entonces es importante saber identificarlos, estos herramientales, y saber configurarlos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en lo que es minería, válvulas mariposa o válvulas de bola, que también se pueden accionar con actuadores giratorios, ¿no? Estos actuadores giratorios son actuadores neumáticos. ¿Ya? Acá tenemos, vamos a ver en el curso, las principales características de estos actuadores lineales, sus aplicaciones. Vamos a ver internamente cómo es un actuador lineal, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, este tema de la amortiguación. Todos los actuadores neumáticos tienen amortiguación, ¿no? Porque cuando se desplazan, pueden generar un golpe en el mismo actuador que puede dañarlo con la elevada frecuencia. Entonces cuentan con estas amortiguaciones. Otro actuador son las pinzas, ¿no? Que nos sirven para trasladar pequeños objetos, ¿no? La pinza hace las veces de nuestros dos dedos, ¿no? Entonces yo puedo cerrar los dos dedos de la pinza y poder sujetar un elemento y poder transportarlo de un lugar a otro. A esta aplicación se le suele llamar pick and place, ¿no? Coger y trasladar. Lo que ya le habíamos hablado, los actuadores giratorios, ¿no? Son actuadores que hay de diversos tipos. Acá tenemos dos principales, que es de piñón cremallera y otro que es de paletas. Vamos a ver sus características. ¿Listo? Vamos a ver también nuestras automatizaciones, como ya les había mencionado, necesitan un panel de control que pueda activarlas, ¿no? Entonces, este curso está diseñado para identificar esos principales accionamientos, como el botón de inicio, stop, el reset. El reset es muy importante cuando se tiene varios actuadores, porque el reset nos va a permitir que los actuadores regresen a la posición inicial en la cual el ciclo va a dar inicio, ¿no? Entonces, muchas veces cuando tenemos una máquina, ¿no es cierto?, y que tiene actuadores neumáticos y queremos reiniciarla porque se detuvo, muchas veces no responde. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Manualmente tenemos que ir al actuador y retornarlo, ponerlo a su posición, ¿no? Entonces, este botón reset nos permite que estos actuadores regresen, ¿no? Activando sus bobinas respectivas a su posición inicial. Y como ya les había comentado, el botón de parada de emergencia, ¿no? Que ahora es importante en todo equipo móvil. Es importante este botón que brinda seguridad al operador y también a la máquina, ¿no? Y obviamente al proceso. Muy bien. ¿Qué más vamos a ver? En la parte eléctrica vamos a ver con más detalle, hoy día tenemos pocos minutos, qué consiste un final de carrera sin contacto. Algunos lo llaman un sensor magnético, otros lo llaman sensor RIF, y actualmente ha pasado a llamarse un final de carrera electrónico.
¿no? Que básicamente es el que se utiliza para detectar la posición del vástago, si el vástago está totalmente extendido o totalmente retraído. Entonces vamos a ver sus características, su simbología, cómo conectarlo en un control eléctrico. Bien, hasta acá no sé si alguien tiene alguna pregunta. Bien, entonces vamos a pasar a ver el FluiSync, que es donde vamos a trabajar. Bien, el FluiSync es un software muy potente que nos permite diseñar circuitos neumáticos de manera virtual, ¿no? Dentro del simulador. Y nos va a permitir colocar la simbología correcta, colocar la codificación correcta y, lo mejor de todo, verificar el funcionamiento del circuito antes de ponerlo en funcionamiento, ¿no? Entonces esto nos va a ayudar mucho a ahorrar, digamos, el tiempo que, si no lo tuviéramos, tendríamos que estar conectando todos los componentes a ver si funcionan, y puede ser que compre un componente que no me va a servir. Entonces este software me permite eso, diseñar virtualmente mi proyecto y verificar su funcionamiento. Este software tiene la parte de control neumático, de neumática, y la parte de control eléctrico de lógica cableada. Eso es lo que vamos a utilizar de este software. Hay que aclarar que en neumática también existe el control neumático, o sea, no utiliza control eléctrico, ¿ya? Pero eso generalmente se da en aplicaciones muy pequeñas, aplicaciones muy simples, ¿no? Porque obviamente si solamente tienes un actuador, ¿no? Pues le puedes poner control neumático sin ningún problema. Para aplicaciones un poco más extensas, más de 2 actuadores, con una lógica de funcionamiento, puede ser función I, función OR, temporizadores, contadores, te sirve el control eléctrico. Si tuvieras una máquina con PLC, ¿no? O si tuvieras tu máquina que vas a mejorar dentro de un proceso, una línea de fabricación automática, pues tendrías que utilizar el control con PLC de todas maneras. Ya, en este curso lo que vamos a tocar es el control eléctrico de lógica cableada. Es importante que lo entendamos bien, esta parte. Si tú entiendes bien cómo funcionan las aplicaciones neumáticas con el control eléctrico, llámese electroneumática, con lógica cableada, hacerlo en un programa ladder en PLC va a ser muy, pero muy sencillo. Entonces, esa es la importancia de este curso, que tú entiendas la lógica, cómo se conectan los diferentes componentes eléctricos, y el siguiente curso básicamente sería de frente entrarnos a lo que es programación del PLC. Ya no veríamos partes del actuador, ya no veríamos cómo funciona una válvula. De frente nos vamos a la parte de programación en el PLC y qué ventajas adicionales tiene. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar. Nuestro proyecto es armar una prensa neumática, para lo cual este software me permite tener diferentes actuadores, ¿no? Acá tenemos actuador lineal de simple efecto, actuador lineal de doble efecto. Tenemos también actuadores giratorios acá, por ejemplo, ¿no? Que nos pueden servir, ¿no? Entonces, para nuestro caso, vamos a sacar el actuador
lineal de doble efecto. Lo voy a girar. Ya. Ahí está, nuestra prensa. ¿Listo? Para un actuador de doble efecto, nosotros en el curso, vamos a identificar que se necesita una válvula 4.2 o 5.2. Usualmente se usa la 5.2. Entonces conecto acá. Este software me permite conectar, ¿no es cierto? Y esta válvula, como es un control eléctrico, necesita unas bobinas. Entonces selecciono acá un control de bobina y otro control de bobina. Ahí está. ¿Listo? Adicional, necesitamos siempre una fuente de alimentación, ¿no? Que está representado por este triángulo, y también necesitamos una unidad de mantenimiento. Esta unidad de mantenimiento, es importante decir que siempre el aire entra por donde está el filtro. Estas líneas punteadas me dice que es un filtro. Entonces, ahí conecto la vía número 1. Vamos a aprender en el desarrollo del curso. Que te interrumpa. Comenta un participante que no se ve el Fluid Sim. Por ahí que falta compartir toda la pantalla. A ver un ratito. Ahora, ¿se ve la pantalla? Sí, es correcto. Ya. Entonces, lo que les había comentado es que acá tenemos en esta parte de biblioteca los actuadores más comunes, lineales y giratorios, ¿no? Incluso tienes músculo neumático, ¿no? Entonces, lo que vamos a usar para nuestro ejercicio es una pinza, es un actuador lineal de doble efecto. Sacas el actuador lineal de doble efecto, sacas una válvula, acá, aquí abajito dice válvulas configurables, una válvula 5.2, vamos a saber qué significa 5, qué significa 2, vamos a aprender en el curso qué significa 1, 2, 3, 4, 5, eso lo vamos a ver en el curso. ¿Ya? Por lo pronto, acá tenemos un circuito básico. Codificación. Acá al actuador le vamos a poner, el software me permite colocar la codificación. Entonces al actuador le vamos a poner 1.0. ¿Ya? Entonces van a ver ustedes que me pone el valor de la válvula distribuidora, o algunos la llaman direccionadora. Le vamos a poner la 1.1, ¿ya? Y nuestra unidad de mantenimiento le vamos a poner el código 0.1. Son códigos que nosotros utilizamos, son códigos sencillos de aprender, y vamos a saber qué significa cada número, ¿ya? Los actuadores siempre se van con número entero. Si hubieran dos actuadores sería 1.0 y el otro sería 2.0. Su respectiva válvula que direcciona el flujo de aire comprimido va a adquirir el primer número del actuador seguido de 0.1. Y la unidad de mantenimiento siempre va con el código 0.1. ¿Ya? Adicional a esto, ¿qué necesitamos configurar? Nuestras bobinas, ¿no? Voy a poner que tengo que configurar la parte eléctrica, ¿no? ¿Ya? Voy a poner acá, nos vamos a la parte eléctrica de este software. Vamos a tener una tensión de 24 voltios en nuestro circuito eléctrico, ¿ya? Y lo vamos a hacer sencillo, fíjense. Lo estamos haciendo
simple para que se entienda. Ya después le voy a enseñar un poquito más avanzado, ¿ya? Entonces, aquí... Ya, voy a poner un pulsador, ¿ya? Para que salga y otro pulsador para que retorne. Y vamos a utilizar relés, ¿ya? Relés para poder accionar las bobinas. Ahorita les explico por qué. Vamos a hacerlo acá abajo mejor, ¿ya? Aquí abajo. A ver. Ahí. ¿Ya? Entonces, acá tengo un pulsador que hace que salga el actuador y el otro pulsador que hace que retorne. Entonces, vamos a poner los códigos. ¿Ya? Este vendría a ser el... vamos a ponerle S1. El otro pulsador sería el S2. ¿Ya? Y acá le vamos a poner mi primer relé que sea el K1 y el segundo relé el K2. Vamos a aprender qué es un relé, para qué, cuándo usar, todo eso lo vamos a ver con detalle. Listo. Entonces, hasta ahí tengo mi circuito eléctrico de control o de mando. ¿Ya? Y voy a hacer mi circuito de fuerza. Vamos a suponer que mi circuito de fuerza, que mis bobinas, no son de 24 voltios, sino son de 220 voltios, ¿ya? Suponiendo, ¿ya? Entonces, yo acá entro acá al configurador, ¿no? Y le digo que este es de 220 voltios. Ahí está. ¿Listo? Entonces, voy a colocar entonces los relés, los contactos de los relés, de mi relé K1, de mi relé K2, ¿ya? Y ahora sí voy a colocar los solenoides. Ahí está. Un solenoide Y1 y el Y2. Ahí está. ¿Ya? Entonces vamos a pasar los cables eléctricos. Si lo quiero hacer en físico, tengo que pasar un cablecito eléctrico, ¿no? Entre todos estos componentes. Bien, entonces, este relé, ¿no? Quiero que sea el relé K1. Acá automáticamente me sale K1. Y acá, cuando se acciona el S1, que se activa el relé K1 y el K1 quiero que haga que salga el actuador. Entonces tendría que energizar esta bobina de acá y le vamos a poner de código Y1. Ahí está. Y para que retorne, aprieto el S2, que me active el K2, su contacto de relé K2. Perdón, aquí, K2. Y acá le pongo la bobina Y2 para que retorne el actuador. ¿Ya? Entonces, nos falta configurar estas bobinas en nuestro circuito neumático, ¿no? Entonces, acá le vamos a poner jala Y1. Estoy enlazando en el FluidSim y acá el Y2. Si yo hiciera este circuito en la parte práctica, pues este Y2 corresponde a este, ¿no? Entonces, del cablecito de acá que sale de este relé, de este contacto de relé, este cable tendría que llegar hasta la válvula a esta zona, al lado izquierdo. ¿Ya? Y el otro conector, porque es dos conectores eléctricos, el otro conector tiene que venir y conectarse a tierra. ¿Ya? Listo.
Entonces, ahí está mi circuito, ¿ya? Vamos a colocar nombres. Este software nos permite añadir texto. Entonces, yo le voy a poner acá circuito neumático. ¿Ya? Ahí está. Circuito neumático. Luego le voy a poner acá circuito eléctrico de mando. Ahí está. Eléctrico con tilde en la E. Ahí está. Y esta parte, acá le voy a poner de título circuito eléctrico de fuerza. ¿Ya? Entonces, ahí está. ¿Ya? Entonces, podemos identificar, tener orden en nuestro diseño, poner títulos, codificaciones. Ahora vamos a proceder a simular. Entonces acá hay un botón de simulación. Le damos estar a la simulación, ¿ya? Y fíjense, me sale un mensaje. Hay conexiones neumáticas abiertas. O sea, es decir, que falta un componente. Y en este caso te lo marca de rojito. Fíjense ahí, rojo. Entonces ahí te está diciendo, ¿no? Algo falta ahí. Está abierta esa conexión. Entonces yo le doy doble clic y puedo identificar acá diferentes formas de conectar. Puedo ponerle un tapón, puedo ponerle una vía abierta, o estos triángulos significan escape, ¿no? Puede ser escape directo al medio ambiente o escape con terminal roscado, ¿no? Adicional a esto, puedo yo ponerle directamente silenciadores, ¿no? Una de las desventajas de la neumática es que la línea de escape produce ruido. Si trabajas con un actuador de alta frecuencia, el ruido puede ser molestoso. Entonces podrías colocar estos silenciadores que venden, ¿no? Se vende dependiendo del tamaño de la válvula y reducir el ruido que se emita, ¿ya? Entonces vamos a seleccionar estos silenciadores. Ahí, un silenciador ahí, y en el 5 otro silenciador. Ahí está. ¿Ya? Bien, entonces vamos a darle otra vez simulación. Esperemos que no nos sorprenda el software. Ahí está. Bien, fíjense. Acá en la parte del circuito neumático se ve la línea de aire, ¿no? Y viene por acá. Esta línea azul oscuro me está diciendo que la cámara del émbolo está presurizada y por eso el vástago salía. Si yo quisiera que el vástago retorne, tendría que energizar esta bobina Y2. La Y2 se energiza con el relé K2 y este relé K2 se energiza con el pulsador S2. ¿Ya? Entonces selecciono el S2, ¿no? Y cambio la posición de la válvula para que el actuador de doble efecto, el vástago del actuador de doble efecto suba, ¿no? Esta es una aplicación sencilla, ¿ya? Debido al tiempo que tenemos. En clases vamos a ahondar un poquito más sobre estos detalles. No sé si existe alguna pregunta, muchachos. Vamos a aprender qué significa 5.2, 4.2, en cuándo usar 220, cuándo usar 24, cuándo usar 110 en la bobina, ¿no? Todas esas cosas son importantes. Entonces, todas las preguntas, por favor, en la cuadrícula de preguntas y respuestas, en ese icono, o a través del chat, ¿no? Estamos atentos a sus preguntas, las estamos leyendo como han notado, respecto también a la presentación, ¿sí? Entonces, continuaríamos. Ya, fíjense, esto es una prensa sencilla, ¿no?
Pero les he preparado una prensa, un proyecto un poco más elaborado, ¿no? Un proyecto donde interviene un presostato. El presostato es un convertidor de señal. Convierte una señal neumática a una señal eléctrica, ¿no? Entonces, esa señal eléctrica que me va a enviar el presostato, ¿no? Me dice, mira, llegué a la presión que tú me has configurado y te envío una señal, en este caso 24 voltios, para que tú hagas una acción específica. En este caso, que el vástago retorne. ¿Ya? Entonces, este convertidor también puede ser un convertidor con señal analógica, ¿no? Es decir, que en diferentes niveles de presión te envíe diferentes señales, ¿no? Muy Bien, bien. Entonces, Fernando tiene unas preguntas aquí. a ver, dime. José nos dice, ingeniero, buenas noches. Disculpe, ¿qué versión de software está utilizando? Ya, la versión que estamos utilizando es versión 6.0. Muchísimas gracias. Y también William nos pregunta, ¿veremos reparación de cilindros y solenoide? Ya. Sí se toca el tema de mantenimiento de los actuadores neumáticos. ¿En qué casos es factible? ¿En qué casos no es factible? ¿Y qué componentes son los que se suelen cambiar? Eso lo vamos a ver. La parte de solenoides, los solenoides normalmente vienen encapsulados, vienen sellados, ¿no? Una cajita que es a veces difícil reparar, ¿no? Es más fácil tener tus repuestos y poder cambiarlo. En realidad, el solenoide es un bobinado, ¿no? Es un bobinado, es un alambre que es de bajo calibre, ¿no? De diámetro muy bajito, que se enrolla y eso se coloca en la válvula, se energiza el enrollamiento y se crea un campo magnético. Y ese campo magnético es el que mueve internamente el spool corredera de la válvula. Entonces, ¿qué es lo que pasa con imagínate máquinas que trabajan a 200, 300, 500 ciclos por minuto, ¿no? Entonces imagínate ese solenoide, pucha, de estar sufriendo ahí, prende, apaga, prende, apaga. Entonces por ese motivo el solenoide se quema, es decir, hay un cortocircuito, pierde aislamiento, los cables se rompen. Entonces la única manera de reparar eso es romper el encapsulado y volver a hacer un enrollamiento, ¿no? Que en muchos casos no te cubre, o sea, no es tan significativa la diferencia de comprarte una solenoide nuevo, ¿no? Eso no quita, nosotros estamos siempre pensando, deberíamos pensar siempre en la protección al medio ambiente. Eso no quita que cuando el solenoide falle, tú puedas segregar adecuadamente este solenoide. Es decir, los materiales plásticos, abrirlo, este solenoide, lo plástico, segrégalo a los desechos plásticos y el cobre, el enrollamiento, direccionarlo para los desechos metálicos de cobre, ¿no? Y así, pues, sí podría darse un nuevo uso. Bien, entonces, sigamos. Como les decía, este ya es un circuito un poquito más completo, donde consideramos la parada de emergencia, que es un pulsador tipo hongo, con enclavamiento normalmente cerrado. Es decir, cuando tú lo presionas el parada de emergencia, este se abre. Tenemos un pulsador start de inicio, ¿no? Que me energiza toda la máquina, y adicional tengo ya el botón que yo activo
para que la prensa se active. ¿Ya? Ahí, ahorita vamos a ver algunos detalles de este circuito. Tiene su circuito de control que está a 24 voltios y su circuito de fuerza a 24 voltios, ¿no? Puede ser que trabaje normal. Otras tensiones que suele utilizar son 110 y 220. El circuito de fuerza, dependiendo de cómo esté configurada tu máquina o dependiendo si estás diseñando una máquina nueva, cómo quieres que trabajen tus solenoides. ¿Ya? En la parte neumática tenemos una estranguladora que nos va a permitir que el caudal que ingrese el actuador sea regulado. Tenemos un manómetro y un presostato. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a configurar? Vamos a enfocarnos en la parte neumática. La unidad de mantenimiento le hemos configurado aquí parámetros del componente a 6 bares. ¿Ya? El presostato lo hemos configurado la presión de conmutación, o sea, la presión a la cual te va a enviar la señal de aviso de que llegó a 4, cuando llega a 4 volt te va a enviar una señal de aviso de 24 voltios, ¿ya? Y acá tenemos un manómetro, ¿no? Este manómetro nos va a botar la presión en bar, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿no? Algunas acotaciones importantes es que tú puedes colocarle acá manómetro, por ejemplo, le puedes poner M1, ahí está el M1, ¿ya? Acá en el actuador, como ya hemos visto, va, si es uno solo, 1.0, ¿no? Y la válvula direccionadora puede ir con el código 1.1. Ahí está. Ya. Entonces, este presostato tiene que estar tanto en la parte neumática como en la parte eléctrica. Entonces, si yo clic acá, tengo que enlazar. Aquí me sale solamente una única opción para poder enlazarlo con el presostato 1. ¿Ya? Ahí está. Bien. Bien, entonces vamos a hacerlo simular. Pongo play. Ya, voy a apretar el botón Start. ¿Ya? Solamente le aplico un solo pulso y se energiza completamente. Este relé K11 me permite energizar mi circuito de prensado. ¿Ya? Entonces yo presiono prensar y la prensa baja, va a subir la presión, llega a 4 bar y retorna. Fíjense acá, fíjense en este valor del M1. Le digo prensar y sube la presión. Llega a 4 y automáticamente regresa el actuador. ¿Por qué? Porque acá me envía una señal de 24, cuando llega a 4 bar, me envía una señal de 24 voltios al K2, ¿no? Y el K2 me energiza en mi circuito de fuerza, el contacto K2 me energiza la bobina Y2, que hace que mi vástago retorne. ¿Ya? Entonces, esto es, digamos, un circuito más completo, no más de lo que hemos visto en el ejercicio anterior. ¿Ya? ¿Cuál es la idea? Les voy a mostrar un ejercicio mucho más complejo. ¿Ya? Fíjense, en este ejercicio, ¿no? Se puede observar todas las etapas de diseño de una máquina utilizando neumática para mover los mecanismos. Entonces, primero arrancamos con un diagrama de secuencia. Les voy a explicar qué significa un diagrama de secuencia. Luego vemos un circuito neumático, identificando finales de carrera, identificando, por ejemplo, la válvula de bloqueo, la unidad de mantenimiento, las válvulas direccionadoras. Luego vamos a ver el diagrama de desplazamiento fase, en qué consiste, para qué nos sirve. Luego vamos a ver el cuadro de condiciones iniciales. No, esto es importantísimo porque esto nos va a servir para diseñar nuestro circuito eléctrico. El método que usamos para desarrollar el circuito eléctrico es el método paso a paso. Es un método sencillo, no es nada complicado,
Pero es importante porque nos permite, cuando hay interferencia de señal cuando dos sensores se activan al mismo tiempo, y si no usamos este método paso a paso, tu lógica entra en conflicto, ¿no? Entonces, la ventaja del método paso a paso es que así tengas varios sensores activados al mismo tiempo, se va a ejecutar una secuencia determinada, según tu diagrama de desplazamiento fase. ¿Ya? ¿Qué más tenemos acá? Por ejemplo, tenemos el circuito de fuerza eléctrico, ¿no? Que en este caso es 24 voltios, pero podría ser 110, podría ser 220 voltios. Y tenemos un circuito adicional, que es el circuito donde se colocan los sensores, ¿no? Para proteger el sensor, normalmente trabajan con un relé, ¿no? Y ese relé, con esa señal, con ese contacto de ese relé, es con el que yo trabajo acá en el método paso a paso. ¿Sí? Es bastante interesante, ya este curso. Adicional a esto, pues vamos a poner en práctica estos circuitos. Los tenemos armados en TechSoup, ¿no? En los laboratorios de TechSoup. Entonces ustedes, a través de la computadora, una vez que terminen de armar su circuito así como está acá, yo les doy el pase para que se conecten a la computadora que maneja los módulos, y van a verificar que su circuito primero funcione en el FluiSim y después lo conectamos en físico, ¿no? Tenemos unas cámaras muy bien instaladas de alta resolución que ustedes van a poder observar cómo funciona su circuito en un equipo real, ¿no? Es fantástico realmente esta opción que hemos desarrollado ya